Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Un Café con Dios. ¿Cómo está Roy? Buenos días. Muy bien, ya despierto ya después de haberme tomado un buen café. Eso es bueno, Un Café con Dios. Espero que haya sido con Dios Sí, desde temprano aquí en cabina, en los controles, aquí con mi amiga Nancy. Qué bueno, gracias a Dios porque su misericordia es nueva. Cada día. Cada día, cada mañana nosotros estrenamos misericordia. Y bueno, pues para empezar este Café con Dios vamos a encomendarnos a Dios. ¿Puedes orar? Sí. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor, y también por ese regalo que es la salvación. Te doy gracias porque nos permites poder predicar tu palabra el día de hoy. Y te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada una de las personas que lo están escuchando en este momento y en tiempo diferido. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ciertamente el bien y la misericordia, dice, nos seguirán todos los días de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro pastor, dice el Salmo 23, versículo 1. Nada nos faltará. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ese es el versículo 1. Y el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Dios moraré por largos días. Fíjate que esto enmarca, lo primero es la entrada y el segundo la permanencia, ¿no? O sea, el estar. Y mientras esto sucede, mientras llegas a tener esa seguridad en Dios, esa confianza en Dios, suceden muchas cosas. Dice el versículo 2 de este Salmo 23, ¿lo tienes ahí? Sí, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sí, en aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. En lugares delicados. Fíjate que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y este Salmo 23 a mí siempre me ha impresionado. Yo creo que es el que todo el mundo se sabe y el que muchos vemos en las películas que lo dicen o lo recitan allí en los ¿cómo se llama? En el panteón ahí, ¿no? En el panteón ahí, cuando van a despedir en las despedidas, en los entierros también. Sí. También en algunas escenas de iglesia también es muy habitual. Es clásico, ¿no? El Salmo 23. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Es importante que aquí nos demos cuenta que las ovejas comen pasto, ¿no? Uh-huh. Y lo importante del pasto es que sea bueno. Si no hay buen pasto, las ovejas, ¿qué les pasa? La verdad, no. Se debilitan, se enflacan. Si tú no comes, si alguien no come, ¿qué le va a pasar? Se va a enfermar. Se debilita, se desnutre. Y eso es lo que le dice. Por eso empieza diciendo, la premisa número 1, el Señor es mi pastor. O sea, si Dios es mi pastor, ¿sí?, nada me va a faltar. Uh-huh. Entonces, por ahí empezamos esta mañana comentando de que Dios es nuestro pastor, Él es el que provee, Él es el que tiene ahora sí que la autoridad, pero también tiene la provisión, porque el pastor, entre una de las cosas, tiene varias cosas que hace. El pastor alimenta, protege, corrige, ¿sí? Y guía, ¿sí? Uh-huh. Esas son las básicas. Entonces, la alimentación yo creo que es importantísima, porque si nosotros no tenemos una buena alimentación como ovejas, si no hay delicados pastos, si no andamos conforme a la verdad de la palabra de Dios,
Entonces, crecemos débiles. las ovejas crecen débiles y corren mucho riesgo, porque quien anda buscando las ovejas débiles Pues es el lobo, es el enemigo, es el que se las quiere devorar. Entonces busca la oportunidad de que una oveja se salga del rebaño. Y si se sale del rebaño, es presa fácil. ¿Por qué? Porque no puede, las ovejas en general no son muy hábiles, no corren como un leopardo, no se defienden. No, pues necesitan realmente que el pastor los esté protegiendo y estar juntos. Necesita el rebaño, se necesita la reunión, la congregación. Ya sabes a dónde me estoy refiriendo. O sea, si alguien quiere crecer espiritualmente, necesita el alimento. Necesita congregarse y necesita palabra viva. El alimento espiritual. Por eso es importante, dice, en lugares de delicados pastos, ¿verdad? Descansar. Y uno descansa cuando tiene un buen alimento espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a andar asustando. Porque tienes buen alimento, porque creces fuerte. Y entonces ese es el mensaje de esta mañana. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, ok. Dice, el Señor es mi pastor. Aquí hay dos palabras claves. Señor y pastor. Para uno tener salvación y vida eterna necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Señor. Y nuestro pastor. Sí, también. Entonces, Jesucristo es nuestro Señor y realmente es nuestro pastor, porque ¿qué es más importante? ¿Que sea pastor o que sea Señor? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Sí, porque no puedes decir que es que si Él es el pastor, Él es el que te va a decir, te va a guiar, te va a orientar, te va a proteger, te va a alimentar. Pero si es el Señor, es el que tiene autoridad sobre nosotros. Exacto. Entonces, por eso dice el Proverbios 3:6, acuérdate, no lo busques, dice, reconócelo en todos tus caminos. Y si lo reconoces a Él, al Señor, en todos tus caminos, dice, Él enderezará tus veredas, tus caminos irán derechos. Qué impresionante es esto, ¿no? Platicar sobre esto. Porque muchas veces hay gente que dice, yo soy cristiana. O yo soy cristiano. Y le digo, ¿por qué? Porque creo en Cristo. Tienes razón. Te dicen cristiano. Pero hay cristianos diésel y cristianos de gasolina. El cristiano de diésel dice él que es cristiano. Bueno, esa es mi manera de ver las cosas. Pero el que ese es de a de veras, ¿no? No es de a mentiritas. Es decir, que hay unos que nada más dicen, pero realmente lo son, no. La palabra de aquí dice, el Señor es mi pastor. Ahora, eso nos hace entrar en el reino de los cielos. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Entonces, esta es la entrada. El Señor es mi pastor. Si reconocemos a Jesucristo primero como el Hijo de Dios, ¿sí? Lo estamos reconociendo autoridad. Él es Señor. Él es Señor. En griego la palabra Señor es kurios. Quiere decir el que manda, quiere decir el que ordena, quiere decir el que tiene autoridad. Dice, y en latín
El Señor es Dominus, Dominus. Por eso de ahí viene la palabra, ¿sí? Dominus Dei. Dei quiere decir Dios, del sí. Señor, del Señor. Entonces, Dominus, ¿sí? Día Del Señor. del Señor. Es el domingo, por eso es domingo. Ok. Pero si nosotros no reconocemos a Jesucristo como el Señor, pues entonces no tiene la autoridad sobre nosotros. No le reconocemos autoridad. Entonces, ahora, ¿qué pasa si Él no es nuestra autoridad? Tampoco puede ser nuestro pastor. ¿Sí? Por eso decimos, el Señor es mi pastor, y ahora sí, nada me faltará. Porque recordemos otra vez, ¿qué es lo que hace el pastor? Número 1. Alimenta, Número 2. protege, Número 3. disciplina, Sí, corrige. Y 4. Guía. Guía. Sí. Él es el que da dirección. Cuando tenemos nosotros estos 4 puntos, ¿sí?, bien entendidos, podemos decir, el Señor sí es mi pastor, porque Él provee para mí, ¿sí?, mi alimento espiritual. ¿Dónde está el alimento espiritual? en la palabra de Dios. Obvio, en la palabra del Señor. Entonces, Él es nuestro proveedor. Yahvé Jireh es el que provee, es el que nos da la provisión, ¿sí? Por eso es importante que nosotros tengamos visión, previsión, para después tener la provisión. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Si nosotros sabemos en dónde estamos parados, en quién estamos confiando, tenemos previsión. El que no prevé se para en todos lados. Y por eso, consecuencia, No, pues se da de topes. se da de topes. No hay alimento. Y es que a final de cuentas es interesante la analogía, porque una oveja pues sola yendo hacia la nada, lo más probable es que muera. Y estando, bueno, siguiendo al pastor, pues continúa viva, continúa creciendo, continúa bien. Y es lo mismo, es Dios quiere llevarnos a nosotros sobre su guía, pero como dijo hace un momento, hay cristianos diésel y cristianos Sí. gasolina. Aquellos que son simpatizantes, son creyentes, y aquellos que son nacidos de verdad. Y muchos de ellos pues se están congregando. Muchos de ellos, a pesar de que reciben palabra, no reciben palabra viva. Y es algo triste realmente lo que se está viviendo, porque pues el enemigo ya toma a cualquiera. Y a veces uno dice, bueno, ¿y qué pasó con fulanito que estaba bien y estaba Encendido, estaba en todo? Y ahora, no, pues allá anda, lo vi la otra vez, ya borracho por allá, o hizo esto o aquello. Y es algo que pues debemos de tener cuidado. Como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas para mojar. Porque sí, uno tiene que saber dónde está parado, como dijo también. Uno tiene que saber en qué situación está en su vida y si es necesario nacer de nuevo. sí, porque muchas veces, decíamos hace rato, ves que todo te sale mal, no tienes el favor de Dios. ¿Y por qué no tienes el favor? Porque no tienes a Dios. Así de sencillo. Porque realmente nosotros decimos acá, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Sí, porque si andas por allá y dice nada, le hace cuau cuau y camina como pato. Es un pato, ¿no? Es un pato. Es un pato, o sea, y realmente, ¿cuántos cristianos no tomamos en serio nuestra fe? Si no, pues ahí se va y somos bien consecuentes.
Yo creo que si nosotros como cristianos supiéramos la magnitud de la palabra de Dios y la magnitud del poder de Dios, muchos no andarían en otros lados, muchos no andarían tomando las cosas a la ligera. Y así como decía también, yo lo veo como un ejemplo vívido. Mi papá me decía, las cosas más extrañas, más raras te pasan a ti. Solo contigo creería que sí te pasaron de verdad, porque me puedes decir, es que pasó esto y esto y esto, y no decía, ay, otra vez. Sí. Y hay que reconocerlo, faltaba eso, nacer de nuevo, faltaba eso, reconocer a Cristo en mi corazón. Y si lo pudiera dar como testimonio, pues yo desde los 17 años he estado yendo a la iglesia, pero pues muchos nos congregábamos, pero no significa que fuéramos nacidos de nuevo, ¿verdad? Y en el encuentro con Cristo, me doy cuenta de las cosas que estaba llevando muy mal, me doy cuenta de la manera en la que estaba llevando mi vida, y pues las consecuencias de ello, ¿no? Por eso digo, lo más raro, lo más extraño, pues solo te pasa a ti. Es que cuando Dios tiene sus ojos fijos en alguien, y que así sucede, uno puede irse por muy lejos, alejarse de Dios, hacer las cosas más extrañas, las cosas más raras, pero ¿sabes qué? Dios las permite. Y Dios permite que te pase eso. ¿Por qué? Porque a ver si ya en una de estas, por favor, ya te vuelves al camino, ¿no? Ya Dios pero hay que tener cuidado, porque esa magnitud sí, aumenta, sigue subiendo. Sí. ¿Por qué? Porque primero es como que un jalón de orejas, luego es un zape, ¿no? Luego ya es el cinturonazo, ya después de eso, pues, ¿qué sigue, no? Si de verdad uno no entiende cuando Dios le está llamando, y tampoco comprende que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que eso es algo muy especial, pues hasta qué punto vamos a llegar para poder comprender que necesitamos nacer de nuevo y que necesitamos la salvación de Jesús en nuestras vidas. Estábamos hablando hace un momento, antes de empezar el programa, de Jonathan Edwards, ¿sí? De su sermón. Y leyendo un fragmento pequeño, es crudo, es muy, muy agresivo, podríamos llamarlo en esos tiempos, y uno diría como cristiano de la nueva era, ay, es que ¿por qué me está diciendo así? Ay, ya me ofendí, ya mejor ya me voy, ya no voy a escuchar ni el programa, ya no voy a venir a la iglesia. Pero es que las cosas como son, si uno no es nacido en Cristo, uno va directo al infierno. Y las consecuencias se viven desde la vida, no solo hasta que uno se muere. Entonces hay que ser realistas y no estar jugando a la iglesia, y no estar jugando al cristiano, y no estar jugando con la sangre de Cristo, que es lo más importante. Sí, así es. La verdad es que esa predicación en manos de un Dios airado nos hace pensar mucho. Y Jonathan Edwards fue un predicador allá en Nueva Inglaterra, en la Gran Bretaña, y lo que hoy es Inglaterra, pues. Y este hombre de veras estaba apasionado por Cristo. Él decía, dame Nueva Inglaterra, y si no me muero. O sea, él decía, toma el control de este país. Y yo creo que hoy necesitamos hombres y mujeres cristianos con esa fe de Jonathan Edwards. Sí. Que nos podamos poner en la brecha y podamos ser de verdad cristianos, nacidos de nuevo, con el poder y la autoridad que Dios da a aquellos que han creído en Él y que se han arrepentido. Sí, es que es necesario hacer una autorreflexión, y yo los invito hoy a quienes están escuchando el programa y lo van a escuchar en tiempo diferido, detenernos un momento y pensar, ¿sí soy nacido de nuevo? Sí. Y pensarlo bien, porque a veces lo hacemos en automático. ¿Cuánto ya recibieron a Cristo? ¡Yo! Pero una oración no te hace recibir a Cristo. No.
todo está en el corazón, todo está en el espíritu. Y lo digo, lo vuelvo a decir por testimonio, pudieron haber sido unas 10, 15, 20 veces que yo dije, Jesús, te recibo en mi corazón. Pero llega el momento en el que te topas con las circunstancias, te topas con tu realidad, con tu ser, te encuentras contigo mismo y te das cuenta de que no has recibido a Cristo. Así de sencillo. Y es cuando dices, Señor, perdóname, y de verdad te arrepientes y dices, así como decía en el sermón, soy el peor insecto de todo el universo. ¿Por qué? Porque es la realidad. Imagínense que Dios es tan santo, tan santo, que su misma naturaleza no permite que pueda congeniar con el pecado. Y nosotros por naturaleza somos seres pecaminosos y solo por la sangre de Cristo podemos tener sanidad para acercarnos con Él. Entonces, cuando nosotros estamos con esa careta, como decía la palabra que no recuerdo bien, de ahí me instruye pastor, donde fueron robados los elementos, los escudos y todo, y los reemplazaron creo que por bronce, ¿no? Y lo pulieron y todo para que pareciera oro, pero seguía siendo un metal que no era precioso. Y es lo mismo que es lo mismo con un cristiano que aparenta ser hijo de Dios, que va y lee tantito la Biblia, pero afuera hace otra cosa, que llega y levanta sus manos, aplaude, canta, pero afuera ya está diciendo 1001 serpientes. Y no lo reconoce, no reconoce lo que está viviendo en Cristo. Y hasta que se topa y se da cuenta en qué lugar está, y es lo que yo puedo invitar a reflexionar este día. Es que sí es cierto. La verdad es que os dejo aquella señora, o somos o no somos. Y creo que cristiano, como me dijo alguien, es con mayúsculas. Ser un seguidor de Cristo se necesita más que solamente un deseo, un anhelo o como seguir la moda. Hoy se necesitan verdaderos cristianos como Jonathan Edwards o como muchos otros que a través de la historia han entregado su vida realmente a Cristo, y que hoy todavía hay gente en este tiempo, hombres y mujeres que dan su vida por Cristo, y no porque se vayan al martirio, sino porque realmente toda su vida, hora tras hora, Cristo está presente. A eso le llamamos nosotros cristocéntricos. Debemos ser cristianos cristocéntricos. ¿Qué hago? Toda la vida, desde que amanece, yo estoy pensando en Cristo, hago las cosas que Cristo me está ordenando o indicando, ¿sí? Y vivo a la manera de Cristo. Pero eso no es fácil. No, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero hacia estamos llamados. Que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro pastor. Salvador. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Stereo Life, la música que alimenta tu alma. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores alumbra mi vida, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él
nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré siempre a conocer. De regreso, queridos amigos, aquí en Un Café con Dios. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, están en contacto con nosotros a través de la internet, a través de Facebook, a través de la radio, radio por internet. Donde quiera que usted se encuentre, Dios le bendiga. Es el deseo y el anhelo de nuestro corazón que una iglesia fortalecida en el poder del Espíritu Santo se levante para ganar almas para Cristo. No, y ya estamos viendo los primeros pininos del compartir a manera internacional. Sí. Estamos en diferentes países ya compartiendo desde Tiempo de Despertar y ahora Café con Dios. Se transmite en vivo en Grecia, en Japón, en Corea del Sur, en Italia, en España, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, Canadá, y creo que se me están olvidando algunos, pero en Dubái también. En Dubái también. Que nos inviten los hermanos allá de Dubái. Que nos inviten ahí a dar una vuelta en algún Lamborghini o algo. No. Vamos a predicar el evangelio allá también. Sí, no vamos de paseo, vamos a predicar el evangelio. Sí, de todas formas ahí son taxis. Bueno, tenemos saludos. Sí, saludos para Martín Solís, Graciela Vera, Javier Alvarado, Alicia Dueñas Joya, José Francisco Méndez, Juan Carlos García y Juanita Ortiz, el licenciado Hugo Chávez y su hijo Josué Elías, Héctor, que nos escucha desde Tijuana, saludos, Jenny Calderón, Inés García, Julieta Ramírez, Shalom Moya Barriga, la maestra Rosalba Olvera, Martita López, Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra. También un saludo para Valdemar y Perla y para Carmelita Aguirre. También quiero mandar saludar a mi amada esposa que yo creo que ya nos está escuchando. Sí, yo creo que sí. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos. Yo aquí tengo algunos otros para saludar. Daisy dice, lo sigue escuchando, Pastor Ladislao Cortés, allá en la Ciudad de México. Bendiciones también a Rebeca Castro, allá en la capital del estado de Chihuahua. Al ingeniero Juan Manuel Mendoza, aquí en la Ciudad de Morelia, saludos. Doctor Jorge Luis Aguilar, doctor Vicente Bucio, Tere Castellón, Arsenio Hernández, mi amigo Luis Gallegos, dice Luis, es que es químico, ¿no? Entonces él el famoso Luis toma las muestras y ya no está al rato, digo, santo Dios. Rafael Maldonado, bendiciones. Tere Ojeda, muchas gracias por reportarse. Dios es bueno. Saludos a Alexis y a Nadia. También a Nadia es su hija y Alexis es el nieto, mi paciente. Saludos a Ricardo Valencia. Muchas gracias pues a todos los que están en sintonía con nosotros y que nos siguen apoyando. Y Roy decía de esto de que nos apoyan a través de internet en otros países. Porque ¿cómo entramos ahí? La posibilidad existe, porque donde hay internet podemos llegar, pero ¿cómo es que nos captan? Estamos transmitiendo en diferentes grupos. La mayoría son de latinos en esos países. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando en español, ¿no?
Entonces, tenemos más de 100 grupos en los que se transmite el programa en vivo, y es pues lo que nos está dando pues la oportunidad de poder predicar la palabra, ahora sí que en otras naciones. Y esperamos, como dijo un predicador, si por uno hay salvación, ha valido la pena. Sí, si se salva uno, ya valió la pena. No, es que es importante. Nosotros somos llamados a predicar. Dios es el que hace la obra. Y la palabra es lo que debemos hablar, la palabra poderosa, no de humana sabiduría, sino la palabra de Dios. La palabra que es guiada en autoridad por el Espíritu Santo. La palabra que se convierte en rema. Porque hay muchos que se escuchan palabra, pero no la captan en palabra rema. ¿Por qué? Porque a lo mejor de aquí para allá no sale en rema. ¿Qué es el rema? Es la palabra revelada por Dios, por el Espíritu Santo, para que llegue a usted. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ya le entendí? Me acaba de caer el 20, ¿no? Y dices, sí, pues, es que yo tantas veces... Estábamos ayer leyendo también ¿cómo se llama hombre de Dios? La biografía de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, de que él se convierte con un versículo 45, capítulo 45 de Isaías, versículo 22, si mal no recuerdo. Y él dice, miradme a mí, está diciendo Dios, miradme a mí. Y a mí me pegó ese versículo porque yo lo había leído, pero no me había caído el 20, no lo había entendido. Y por eso estamos hablando de salvación, porque Dios nos ha estado hablando de la salvación ayer, hoy, ¿no? Entonces Dios nos está hablando del milagro más importante que podemos tener los cristianos, la salvación. Sí, que es la salvación. Y estaba pensando ahorita en el corte que, como dijo Nancy, no son enchiladas. Sí. Y realmente se ha demeritado mucho eso de la salvación. Yo recuerdo a nuestra pastora que dijo una vez que dejemos de estarles rogando a la gente por la salvación. Llegamos y la demeritamos tanto que muchos de nosotros llegamos a decirle a los demás, ¿me dejarías orar por ti? ¿Me permitirías hablarte de la palabra de Dios? Como si los pudiéramos, como si los estuviéramos insultando. Cuando, si somos realistas, sí, vamos a decirlo así un ejemplo como que bien extremo. Si tú estuvieras ya, con esas situaciones, arrodillado con una pistola en la cabeza y llegara alguien y te dijera, hay una posibilidad de salvarte, ¿le dirías, no quiero saber nada? ¿O esperarías que dijera, oye, ¿puedo salvarte? Pues yo creo que las cosas no son así. Y la palabra de Dios tampoco es así. La salvación tampoco es así. El privilegio de tener la salvación en Cristo, yo creo que la gente debería estar corriendo hacia ella. Pero vuelvo a lo mismo. Llegó un tiempo donde, pues, como lo que son los vinos, ¿no? Que ya hay tanta demanda que se empieza a perder la calidad de las cosas. Sí. Y yo creo que por eso Dios nos está llamando a esto, para que recobremos el valor de la salvación. Para que lo valoremos. Porque ¿cuántos cristianos hay en la iglesia que no son salvos? Volvemos a lo mismo. Otra vez, y mi dicho es, ¿de veras, de verdad eres salvo? ¿Cuántas veces los he preguntado? 20,000 veces. Y yo les digo, pues tienes que estar seguro. Yo digo, ¿seguro de que eres salvo? ¿Seguro otra vez? Seguro, ya cuando llevo 5 veces ya como que ya empiezan algunos a Yo creo dudar. que hasta Jesús lo hizo con Pedro. ¿Cuántas veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Jesús sabía lo que estaba haciendo, estaba rompiendo el espíritu de Pedro. Estaba ahora sí que como dice la palabra, estaba llegando hasta el tuétano con todo esto. ¿Por qué? Porque si le hubiera dicho, Pedro, ¿me amas? Sí. Ok. Pedro hubiera dicho, no, pues fue una conversación normal. Pero llegó un momento donde Pedro se quiebra y le dice, Señor, tú conoces todo de mí, tú sabes todo de mí. Yo no te puedo esconder nada, tú sabes que te amo. Entonces ahí cuando Pedro abre el corazón y Jesús entra sobre él y le hace saber que ha sido llamado, que ha sido sellado.
Y es lo mismo que nosotros tenemos que pensar otra vez, nuevamente. ¿Hasta cuándo Jesús nos va a estar buscando? ¿Hasta cuándo Dios nos va a estar buscando? Y nosotros vamos a seguir rechazando la salvación. Tienes razón, esto es muy, muy, pero muy importante. Y como dijiste tú, nosotros hemos demeritado la salvación. Le hemos quitado el mérito y el valor, y le hemos quitado, el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Oye, Él fue a la cruz y Él murió por nosotros, y Él resucitó, y Él está sentado a la diestra del Padre, y Él es el Hijo de Dios. Esto es salvación, este paquete. Y cuántas veces nosotros hemos oído lo que dice Apocalipsis 3:20. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 3:20? He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo. Sí. ¿Y qué nos hemos imaginado? Es más, hasta nos han dicho, es que Jesucristo es un corderito y está a la puerta y te toca para ver si tú le quieres abrir. Y está nevando, todavía la ponen más tétrica. Sí, lo ponen más triste, como si estuviera en harapos ahí. Y Cristo por ahí, favor, te lo por ruego, favor. ábreme. O sea, de verdad, estamos hablando del creador de todo el universo, de lo que es visible e invisible, de todo lo que podemos sentir, ver, oler y todo lo que no imaginamos. Y queremos poner a ese Dios, enfrascarlo en algo para decir como que, ay, Dios me está rogando por salvarme. O sea, de verdad hay que fueras tan entenderlo. Importante. Hay que entender. Que dijo mi hijo, tiene 8 años, y a veces me sorprende, me dice, papá, ¿te has preguntado que somos solo una partícula de polvo flotando en medio de la nada? Y yo, ay, espérate. Cuando el ser humano hace conciencia de dónde está parado y de lo que es, oye, por favor, o sea, ni siquiera alcanza el arrodillarte y rogar, Dios, por favor, sálvame. Si no tenemos conciencia del infierno y de lo que podemos llegar a vivir. Yo creo que por eso seguimos demeritando. Se dio el movimiento mucho en los 90s, en lo que desgraciadamente sí empezó como un avivamiento y el mover del Espíritu Santo, pero luego se dio es que tengo que jalar multitudes. Ya con que me den la oración ya los estoy jalando. Y se olvidó esa parte importante. Y yo creo que en este 2025 el Señor está llamando, y más aquí a México, a volver a esa esencia de que la gente se dé cuenta del valor de lo que es la salvación. Y lo vemos con Jesús cuando estaba orando en el Getsemaní. Hay que tener en cuenta, y esta reflexión está muy interesante, porque uno piensa que cuando dijo Jesús, por favor que pase de mí esta copa, uno dice, no, es que estaba diciendo que los latigazos, que el recorrido, que la crucifixión, que la muerte. A Jesús no le preocupaba morir, Él iba a resucitar. La preocupación era que iba a llegar un momento donde la presencia de Dios se iba a apartar totalmente de él. Alguien que desde su nacimiento, desde antes de su concepción, ya estaba profetizado, y que iba a vivir la presencia de Dios y el Espíritu Santo en cada segundo, en cada respirar y latido de su vida. Ser arrancado de eso es como perder totalmente su identidad y perder totalmente lo que es. Entonces, cuando Jesús está orando en el Getsemaní, Él no está orando por los latigazos, no está orando por los golpes, que nosotros como seres humanos decimos, sí, no, es que sí miedo. Fue muchísimo, es que no, y yo sé lo que son los golpes, pero no a esa magnitud, y digo, Dios, ¿cuánto aguantaste? Pero el estar apartado totalmente de la presencia de Dios era lo que Jesús decía, Padre, si puedo pasar por esto, si puedo seguir sintiendo tu presencia después de todo esto, pero no. ¿Por qué? Porque Él iba a recibir el pecado de todos. O sea, ahorita mi pecado, el pecado de mi pastor, el pecado de Nancy, el pecado de todos, lo recibió Jesús en esa cruz y fue apartado de la presencia de Dios y murió. Y nosotros vemos la crucifixión y vemos todo eso como algo tan sencillo, y no nos damos cuenta de que a pesar de que hemos pecado, a pesar de que muchos viven en pecados aparentando ser cristianos,
aún tienen esa pequeña pizca del Espíritu Santo en sus vidas, y Dios llamándolos. Pero déjame decirte que si se apartara la presencia de Dios de la misma manera en la que en ese momento se apartó de Jesús, no quisieras vivir ni siquiera un segundo más. No podrías aguantarlo. ¿Por qué? Porque imagínate la misericordia y la gracia que tiene Dios para con nosotros. Es que, mira, cuando nosotros decimos, el Señor es mi pastor, estamos hablando de autoridad. Y decimos, recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Tu Salvador. Mira, en eso, creo que esto ha ayudado a demeritar un poquito lo del milagro de la salvación. Porque nosotros decimos, no, pues yo sí quiero la salvación. Todo mundo, tú le dices, oye, sí, yo recibo la salvación, pero no te recibo como Señor. Exacto. Y aquí el combo, el paquete, van los dos. ¿Realmente Jesucristo es tu Señor? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿O por qué sigues negándolo? ¿Sí? ¿Realmente es tu Salvador? Pues Salvador es lo más fácil, ¿no? Yo recibo la salvación, yo recibo el regalo de la salvación, el milagro. Sí, pero ¿y el compromiso? Oigan lo que estoy diciendo. El compromiso de la salvación es reconocer a Cristo como nuestro Señor, como el que ordena, como el que indica, como el que nos guía por esta vida. Ahora, Él ha prometido ser nuestro protector, pero cuando Él realmente es el Señor. Si no, antes no. Mira, en el versículo 2 dijimos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma el día que esté triste, el día que Él va a traer consuelo, ese confort. Y dice, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él me va a guiar. Cuando realmente Él es Señor y es nuestro Salvador, sí, y nosotros somos las ovejas, aquí hay que reconocer quién es quién. Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Exacto. Y la oveja no le dice al pastor lo que tiene que hacer, ni le dice a dónde quiere ir, ni le dice a dónde quiere ir, ni le dice cómo, es que cómo ahorita va a hoy estoy acomodar. cansado, mejor vamos para acá. No. Sí, es cierto. Y fíjate el versículo 4, ahí está lo más interesante. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara. No, y el callado. Y Vente para acá, ¿dónde vas? Tú ibas bien tranquilita, y ahí va la ovejita. Ahí va directo al precipicio, bien a gusto. Sí, y bien a gusto, como tú dices, haciendo lo que le pega la gana. ¿Y qué hace el pastor? Te vienes. El callado es eso que tiene, ese palo que tiene el gancho. Para eso era, para agarrarlos del pescuezo y vénganse para acá. Y créanme que duele menos que te agarren del pescuezo a que te caigas por el precipicio. Pues sí, porque quedas vivo todavía acá, allá estás muerto. Decía. No, pero es que todavía muchos dicen, ay, es que me duele el cuello porque me jaló así, ay, es que me estaban unos jalones de orejas, pero no sabes a dónde ibas a ir, o sea, no sabes dónde estabas cayendo. ¿De qué te está salvando Dios? Exacto. ¿De qué te está salvando Dios? A veces tú tomas las cosas que te pasan como, ay, no me interesa eso, No, es que ya no aguanto, pero, ay, Dios santo. Me platicaba alguien, ¿no? Se paró en una esquina y un hombre le dijo, oiga, ¿me puede dar una moneda? Y le dijo, pero ¿no te la di la semana pasada? Dice, sí, pero yo como todos los días. Sí, pero ya me la gasté. Y ya me la gasté. No, pero fíjate, voy acá. Le dice este hombre, pues la necesito, es que necesito, por eso le pido. Y dice, wow,
Pues si estás todavía como para trabajar, empiezan a platicar. Después de 2, 3 minutos de plática, le da la moneda y se va. Enojado porque aquel le sacó la moneda y se fue. Y adelantito de él, sí, chocaron los carros donde él iba a estar. Y lo que le salvó fue que por diosero, Lo estuvo reteniendo un lo ratito. retuvo 1 minuto. Tú sabes que Dios usa esos callados. La voluntad de Dios te ha salvado de tantas cosas. El amor de Dios por cada uno de nosotros nos ha guardado de tantas cosas que uno dice, Señor, híjole, no lo había entendido así. Pero el hecho de que te derramaste el café en la camisa, te tuviste que ir a cambiar de camisa, y tú vas a saber que por eso no lo sabes, pero Dios te salvó. No, y se dio, viéndolo así como ejemplo, muchos testimonios de cuando fue el 9/11. Que ¿Ah, unos sí? que porque el metro se fue, que porque se les cayó el café. Pues se levantaron que tarde. se levantaron tarde, no sonó el despertador, X y cosa. Y iban enojados, iban molestos a su trabajo. Como diciendo, ay, pero ¿por qué me pasa eso? Y luego, paz, el desastre. Y se dan cuenta de que si no hubiera sido por eso, Hubieran muerto Hubieran ahí, muerto. enterrados en una de las 2 o 3 torres que se cayeron es ahí. lo mismo con nosotros en nuestra vida. A veces nos quejamos de lo que estamos viviendo, pero pues el mismo apóstol Pedro lo dijo, hay pruebas en las que nuestra fe tiene que ser pasada por fuego, ¿Por fuego? Como es el oro. Y pues hay que aceptarlo y hay que crecer con ello y hay que darse cuenta de que si estamos viviendo estas tribulaciones, ¿qué estaríamos viviendo si no estuviéramos con Cristo? Así de sencillo. Yo creo que Job es uno de los ejemplos más claros de que las tribulaciones le cayeron todas a él. Pero al final ves el capítulo 42, el versículo 10 o el 5, el que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No, y ese versículo hizo en mí como dijo usted, un rema. Yo, pues, como sabe, me conoce desde niño, pues, viví congresos, viví, profecías, viví varios encuentros con Dios, pero, pues, todos eran encuentros desde lejos, hasta que llegó un momento donde de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y es algo, wow, es impresionante, de verdad. Sí, es algo que uno no acaba de comprender, porque cada día la misericordia de Dios es mayor y la revelación también. En el caso mío, yo pues viví desde niño, viví siempre orientado a lo religioso. Tú sabes, desde la primaria yo estuve en escuela particular de monjes, luego voy a hacer el propedéutico con padrecitos para poder entrar al seminario, luego entro al seminario, me paso 10 años en el seminario, llevo toda una vida. Sin embargo, Dios no me quería ahí. Yo ahora lo sé, pero entonces yo no lo entendía. Y yo decía, Dios, yo solamente quiero un tiempo de asentar mis ideas, porque yo estudio filosofía, tengo esa licenciatura en filosofía, y me vuelvo loco casi, ¿no? Entonces, tengo de la cabeza llena de ideas buenas, otras revolucionadas. No, yo era el Che Guevara, ¿no? Es decir, me sentí así. Pero la etapa de marxista me duró como 6 meses.
de leninista otros 6, pero también leí la filosofía de Aristóteles y de San Agustín de Hipona, y de Santo Tomás de Aquino. O sea, muchísimo conocimiento, sí. Pero la mucha letra mata el espíritu. Y llegó el momento en que no me sentía seguro de nada. Entonces empiezo a estudiar medicina, termino de estudiar medicina, al 4.º año, casi para el 4.º año, yo me quiero regresar al seminario, porque yo siempre creí que Dios me estaba llamando, sabía que Dios me llamaba a algo, pero no sabía cómo. Hasta que muchos años después, no les digo que rápido, pero muchos años después me encontré con el Señor. O más bien, Él me encontró a mí. Él me salió al encuentro. Y fue a través de situaciones bien difíciles que, como dijo aquel, ni al peor enemigo Se lo puedo decir. se lo deseo yo. Sí, y Dios te alcanza allí y te salva, te saca de esa situación. Dios nos salvó, en el caso mío, y ahora le servimos porque hemos encontrado el propósito de Dios para nuestras vidas. No ha sido fácil, pero Dios ha estado allí y nos hizo pasar por situaciones, como dices, de fuego, de prueba de fuego. ¿Para qué? Para que la basura se cayera. Todo salga. Porque dice, el oro se prueba. Se prueba con fuego y pues es para que todos los contaminantes, todo lo que no es oro, se vaya. Se vaya. Y hay veces que a veces uno todavía lleva a algo. ¿Por qué cree que todavía a veces nos va como en feria? Sí, pero aún así Dios tiene misericordia. Versículo 5, estamos en el Salmo 23, y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Wow! Al final del día, Dios sabe y Dios te pone donde tú deberías haber estado desde hace buen rato. Y se lo digo a alguien, ¿no? No sé quién me está oyendo, no le conozco, pero sé que Dios tiene un propósito para usted. Así es. Y es que le vaya bien, es que esté bien, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hay bendición, hay felicidad. Y la unción, ¿sabe para qué era la unción en las ovejas? Era para los parásitos, ¿no? Para que los parásitos no se les pegaran, las moscas no se le pararan. Y entonces no les dejaran en sus orejas esas infecciones, huevecillos. Y por eso dice, tú me proteges y además delante de mis enemigos me sientes. Y él dice, ¿cómo la ven? Sí, ¿cómo la ven? ¿Cómo me ves después de un tiempo? Yo le digo que uno no puede ser igual cuando tiene la salvación. Tú no puedes ser igual. No hay. Por eso cuando empezábamos nosotros leyendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia le van a seguir todos los días de su vida, siempre y cuando realmente su salvación, el milagro de su salvación sea una realidad. Realmente nazca de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Y yo decía, y es una necesidad fisiológica. Y le dije, ¿por qué? Porque para que usted, fisiología quiere decir funcionamiento, para que usted funcione bien, fisiológicamente hablando, usted tiene que estar bien con Dios. Y le digo, y es necesidad fisiológica porque tiene salud, tiene paz, tiene alegría, tiene el amor de Dios, tiene la bondad de Dios, tiene la fe, tiene la templanza. Todo eso empieza a brotar en su vida. Fisiológicamente es necesario. Por eso
es necesario nacer. Nacer de nuevo. Así que, ¿tienes amigos? Pues se nos termina el tiempo, pero les invitamos a que hoy estén con nosotros, ¿no? Sí, tenemos reunión hoy en Fuente de Vida a las 6 de la tarde. Es en Calzada La Huerta 2273, fraccionamiento Los Pinos. Es enfrente de la Coca-Cola, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en la ciudad de Morelia, obviamente, usted vive fuera y tiene la oportunidad de asistir a su iglesia, asista, por favor. Algo que nosotros hemos insistido, sea fiel con Dios, asista a su iglesia, allí Dios le va a hablar. Yo sé que usted puede orar en su casa, escuchar cantos, música cristiana, está bien, pero en la congregación de los justos, la gloria de Dios se derrama. Y seguramente el favor de Dios estará sobre usted. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Dice esto bien interesante, y las ovejas oyen su voz. Si usted está oyendo, esta palabra es del pastor, no del pastor Elías, no, es del pastor de los pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted oye su voz esta mañana, seguramente Dios le bendecirá, porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así es. Pues les esperamos hoy en casa, aquí en la ciudad de Morelia, en Fuente de Vida. Mientras tanto, hágame un favor, sonría, Porque la vida es bella, pero solo en Cristo Jesús. Hasta pronto, sean felices. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo.